Jamás había tenido una experiencia paranormal. Había escuchado que mucha gente había presenciado cosas paranormales en la carretera Naucalpan-Toluca. Sabía de antemano que en las localidades donde pasa esta carretera se ha escuchado de apariciones fantasmales sobre la misma o avistamientos de brujas, pero jamás había escuchado de un nahual. Para mi desgracia, tuve un contacto directo con este animal justo cuando tuvo un accidente en autobús. Recuerdo que sucedió en el mes de septiembre del 2014. Lo recuerdo bastante bien, porque ese mes el Politécnico Nacional entraría en paro de labores. Aquel día tomé el autobús en el paradero del metro Toreo. Me subí en el camión que me llevaría a Solotepec. El camión salió cerca de las 10 de la noche. A esa hora ya no suele haber tanto tráfico. Recuerdo que yo iba sobre la ventanilla y junto a mí un señor, quien no pude evitar discutir con él, ya que iba viendo a una joven mujer de forma indiscreta y morbosa, por lo que no aguanté mi coraje y le dije que tuviera más respeto. Él simplemente me regresó la mirada. Recuerdo que sentí un escalofrío sobre mi piel. Soltó una sonrisa maquiavélica y me respondió con unas palabras que en ese momento no comprendí. Te vas a acordar de mí. Les juro que sentí un mal presentimiento, pero traté de no darle importancia. El conductor avanzaba con bastante velocidad sobre la avenida, por lo que al entrar a la carretera no fue la excepción. Mientras el camión avanzaba, pude apreciar que el cielo comenzó a nublarse. En cualquier momento caería la lluvia. Afortunadamente llevaba un paraguas. El camión seguía su curso mientras sentí una mirada pesada de aquel señor sobre mí. Una mirada inquietante e incómoda, pero sobre todo de miedo. Era difícil describirlo. Vi claramente que el autobús cruzó el pueblo de Chimalpa, cuando metros más adelante se tornaría una pesadilla. Y no solamente para mí, sino para todos los pasajeros que íbamos dentro. Recuerdo que iba en la parte trasera del autobús, cuando pude ver que en una curva se invadió parte del carril contrario, por lo que me alarmé y me fijé con mayor detalle sobre la ventana, cuando en ese instante cruzó un tráiler, el cual alcanzó a golpear una de las esquinas del camión, por lo que este perdió el control de forma inmediata y dada la velocidad que llevaba, comenzó a derrapar e invadir el carril contrario. Era horrible sentir el movimiento brusco del mismo. Algunos pasajeros comenzaron a gritar de miedo, otros gritaban exigiendo al conductor que frenara, pero aquel no pudo hacerlo, cuando a metros más adelante se produjo lo evidente. Chocamos de frente con otro camión de carga, y ambos terminaron impactados a la orilla del cerro. Fue una fortuna que no fuera en el sentido opuesto, ya que de lo contrario, nos esperaba una caída de varios metros. Toda la gente se encontraba asustada. Una persona resultó con costillas fracturadas, una señora resultó con un fuerte golpe en su cráneo, y por mi parte, recibí un duro golpe en mi rodilla izquierda, mas mi acompañante se miraba tranquilo, y sin ningún rasguño o golpe. Pude ver que se reflejó una risa en su rostro. Segundos más tarde, un señor tomó la iniciativa y rompió una de las ventanas de aquel autobús. Poco a poco comenzamos a saltar para salir, mientras que el chofer se dio a la fuga. Tomé mi teléfono para hacer una llamada, pero no tenía señal. Al lado mío se encontraba una señora llamando por teléfono, por lo que le pedí de favor que me prestara el suyo para hacer una llamada. Le marqué a mis padres y les comenté lo acontecido. Me dijeron que irían por mí lo antes posible. La carretera estaba totalmente cerrada. Varia gente se encontraba llorando. Ambos camiones tapaban el paso. Observé que algunos pasajeros comenzaron a caminar, por lo que pensé que sería buena idea hacer lo mismo, ya que el carril contrario se comenzaría a acumular de vehículos, por lo que si mis padres venían hacia acá, la mejor opción sería caminar y encontrarlos más adelante, pero sin saber que sería un gran error haber tomado aquella decisión. Jamás esperé llevarme un segundo susto, un encuentro cercano con un nahual. Así que sin pensarlo mucho,
me junté a un grupo de señores quienes iban caminando sobre la carretera, y junto a ellos iba aquel señor con quien minutos antes había discutido. Observaba que constantemente él volteaba a verme, y cada que lo hacía, un escalofrío me recorría. Me observaba como para cerciorarse que viniera solo, así que me detuve unos segundos y busqué unas piedras, pensando que si aquel señor quería pelear, tendría que defenderme. Hasta ese momento no me había dolido mi rodilla, pero mientras más iban pasando los minutos, me era mucho más complicado caminar, por lo que comencé a quedarme atrás. Aquellas personas se iban alejando cada vez más. Pasaron cerca de 10 minutos, cuando una pequeña camioneta pasó al lado de mí a toda prisa. Las personas que iban adelante le hicieron la parada y comenzaron a subir, y uno de ellos me hizo una señal que no comprendí. Yo intenté correr, pero me fue imposible, así que me quedé solo. Me detuve un par de segundos, ya que la rodilla me dolía bastante. Me di cuenta que me encontraba en la parte más oscura de la carretera. Saqué mi teléfono y encendí la lámpara para alumbrar mi camino, ya que me era muy difícil observar. De igual forma, desplegué mi paraguas, ya que había comenzado a llover. Calculé que me faltaban cerca de 3 kilómetros para llegar al pueblo más cercano, llamado El Hielo. Giré hacia atrás para ver si alguna persona venía, mas no pude apreciar nada. Seguí caminando con lentitud. Para mi mala suerte, mis padres no aparecían. No veía señales de ningún vehículo. Mientras caminaba, algo extraño comenzó a suceder a mi alrededor. Un viento fuerte y bastante helado comenzó a correr, por lo que guardé el paraguas, ya que el viento lo jalaba con brusquedad. La batería del celular se terminó en ese instante. Era muy extraño, ya que estaba casi completa. Comencé a caminar con cuidado, a la mayor velocidad que me permitía mi rodilla. No sé si era mi imaginación, pero se comenzó a sentir un ambiente pesado en aquel tramo de la carretera. Apreté fuertemente la piedra que llevaba en mi mano. Caminé con sumo cuidado, ya que de mi lado derecho había una zanja de la misma carretera, por lo que tenía cuidado para no caer. Era extraño que ningún carro cruzara en aquel carril contrario. Caminé durante 5 minutos cuando un fuerte sonido, similar a un aullido, alteró por completo mi ser. Se escuchaba que algo estaba sobre el cerro, el cual estaba junto al lado de la carretera, por lo que traté de agudizar mi vista. Miré hacia arriba y para mi sorpresa, pude ver una sombra bastante grande, con apariencia humanoide, pero no era normal. Pude ver que medía cerca de 2 metros, era bastante enorme. Rápidamente me invadió un terror, lo cual me impedía moverme con normalidad. Aquello me tenía aterrorizado, así que brinqué la zanja de la carretera y me pegué a las piedras del cerro. Lo único que quería era alejarme de allí, pero aquello parecía ser que venía atrás de mí. Me detuve para escuchar mejor los sonidos. Observé hacia arriba y no lograba ver nada, cuando unas piedras cayeron justo frente a mí. Alguien me las estaba aventando, así que me pegué aún más a las piedras del cerro, tratando de ocultarme. Traté de caminar, pero la rodilla me dolía. Caminé unos metros y el terreno mojado por la lluvia me traicionó. Resbalé, caí entre las plantas justo en la zanja. Había soltado aquellas piedras. Me quedé inmóvil y logré escuchar cómo algo bastante grande cayó sobre el pavimento y comenzó a caminar lentamente hacia donde yo me encontraba. Traté de quedarme en silencio, de hacer el menor ruido posible, cuando aquel ser me encontró. Se puso frente a mí. Era una cara espectral bastante aterradora. Tenía dientes afilados. Tenía una cara entre animal y humano, pero pude distinguir que era la cara de aquel señor. Él era un nahual. Comenzó a reírse de mí. Era una risa en verdad fantasmal. Me preguntó que si aún tenía ganas de discutir, y agregó unas palabras. Te dije que te ibas a acordar de mí. En ese momento un grito interrumpió aquella situación. Inmediatamente el nahual se apartó de mi lado y subió entre las piedras para perderse de nuevo en la oscuridad del cerro.
Tal fue mi asombro que me quedé desmayado. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba a bordo de un carro junto a mis padres. Íbamos de regreso a casa. Les pregunté el cómo me habían encontrado. Me dijo mi padre que un señor estaba a mi lado, quien corrió rápidamente cuando vio que un animal comenzó a subir por el cerro. Les comentó que aquello era un nahual que se encontraba en la zona y que no era la primera vez que atormentaba a las personas. Aquel señor había presenciado la discusión que tuve en el autobús y cuando vio que me dispuse a caminar sobre la carretera, comenzó a caminar detrás mío, pues presentía que algo podría sucederme. Hoy en día, cada que paso por ahí, siempre recuerdo mi experiencia con aquel nahual, a quien, por cierto, jamás he vuelto a ver en el transporte público. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí llega el relato de la semana. No olviden darle al círculo de la derecha para suscribirse, al de la izquierda para ver más videos. Les invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales aparecen en la descripción. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.